El arte del engaño de la llave. Una historia de ambición, traición y redención en el corazón de España. La llave en su mano parecía una promesa. Fría, pesada e intrincada. Una pieza de bronce esculpido que susurraba un futuro por el que había luchado. Para Eva Sterling no era solo una llave, era una coronación. La llave al ático de lujo en lo alto de la Gran Vía madrileña. La llave a una vida envuelta en cachemir y diamantes. La llave al corazón de Marcus Thorne. Mientras subía al ascensor privado, el ascenso silencioso se sintió como un ascenso a su trono. Se alisó el vestido de seda, las luces de la ciudad pintando fugaces constelaciones en su rostro. Esta noche no era la otra mujer, era la única mujer. Pero algunas puertas no están destinadas a abrirse, y algunos tronos ya están ocupados. Lo que estaba a punto de encontrar detrás de la puerta de ese ático no era el futuro que le habían prometido, sino una verdad devastadora en la mano de la única persona que nunca esperó ver. El suave zumbido eléctrico del taxi contrastaba marcadamente con la sinfonía frenética y triunfante que sonaba en el pecho de Ava. Cada latido era una confirmación. Lo lograste. Ganaste. Afuera, las calles mojadas por la lluvia del barrio de Salamanca reflejaban el glamour indiferente de la ciudad. Pero dentro del coche, Eva Sterling era el centro de su propio universo. Se miró el reflejo en la pantalla oscura de su teléfono. Su cabello rubio, peinado en un bob elegante y severo, enmarcaba un rostro que había sido su mayor activo. Pómulos afilados, labios carnosos pintados de un desafiante carmesí, y ojos del color de un mar tormentoso. Ojos que habían cautivado por primera vez a Marcus Thorne en una concurrida galería de arte hace 6 meses. Su vestido era una nueva adquisición, una seda de color esmeralda intenso que se ceñía a su figura como una segunda piel, un regalo de Marcus. Un vestido para una reina, le había susurrado anoche al oído, su voz un murmullo bajo e intoxicante que todavía le provocaba escalofríos. El vestido había llegado por mensajero especial esta tarde, acunado en una caja tan grande que era un evento en sí mismo. Dentro del papel de seda estaba la llave. No era una copia, era pesada, ornamentada, con el escudo de la familia Thorne, una T estilizada entrelazada con un halcón grabado en su cabeza. Mi entrada privada, decía la nota, garabateada con la letra impaciente y poderosa de Marcus. La llave de tu nuevo hogar. Encuéntrame allí a las 9 de la noche. La esposa está fuera de la ciudad visitando a su hermana en Asturias. Tenemos el fin de semana. Tenemos para siempre. La esposa. Isabela. Eva nunca la había conocido, pero había construido una imagen vívida de la mujer a partir de las descripciones descuidadas de Marcus y algunos vistazos robados a las páginas de sociedad. Un fantasma en la fiesta de su romance. Según Marcus, Isabela era una reliquia de una vida que ya no quería. Una mujer contenta con almuerzos benéficos y fiestas en el jardín. Una pareja perfectamente adecuada para el ojo público, pero desprovista de la pasión y la ambición que él anhelaba. Ella no me entiende, Ava, había dicho, su mano trazando la curva de su mandíbula. No como tú. Ava le creyó. Tenía que hacerlo. Había apostado todo su futuro a esa creencia. A los 26 años, estaba cansada de ser una asistente de galería altamente educada, pero mal pagada, rodeada de arte que nunca podría permitirse, y de personas que la veían como poco más que personal decorativo. Marcus no era solo un amante,
era un escape. Tenía 50 años. Era el CEO de Propiedades Globales Thorne, un titán de la industria con una sonrisa depredadora y una cartera que podría engullir países enteros. Él la veía, decía. Veía su fuego, su inteligencia. Iba a dejar a Isabella. El divorcio ya estaba en marcha. Sus abogados solo estaban ultimando los detalles para proteger el nombre de la familia. El ático era el primer paso. Iba a ser su santuario, la jaula dorada donde mantendría a su hermosa y brillante ave hasta que pudiera volar libremente, como la señora Thorne. El coche se detuvo en la acera frente a un coloso de piedra caliza en el Paseo de la Castellana, un edificio que no solo dominaba el Parque del Retiro, lo controlaba. El portero, un hombre estoico llamado Jorge, cuyo rostro era tan impasible como las gárgolas que adornaban la fachada del edificio, le hizo un leve, casi imperceptible, asentimiento. Marcus lo había arreglado todo. «Debe ir, señorita Sterling», dijo Jorge, su voz un monótono ronco, mientras mantenía abierta la pesada puerta de cristal. No necesitaba preguntar. Había sido informado. El vestíbulo era una catedral de mármol y pan de oro. Reinaba el silencio, salvo por el zumbido distante de la ciudad y el suave clic de los tacones de Ava en el suelo pulido. Caminó hacia el ascensor privado al final, el que Marcus le había descrito. Requería un código especial que él le había enviado a través de un mensaje efímero, seguido de la llave de bronce. Mientras ascendía, los pisos pasaban con un suave tintineo digital. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Esto era todo. La culminación de 6 meses de reuniones clandestinas en suites de hoteles de 5 estrellas, promesas susurradas con botellas de vino de 1.000 euros y una campaña cuidadosamente orquestada para volverse indispensable para un hombre que lo tenía todo. Había superado a una mujer con 25 años de historia, un pasado compartido y 2 hijos adultos. Lo había hecho con su belleza, sí, pero también con su ingenio y su inquebrantable creencia de que se lo merecía. El ascensor se detuvo con un suspiro. Las puertas se abrieron, no a un pasillo, sino directamente a un vestíbulo privado. Delante de ella había una única e imponente puerta de caoba oscura. Respiró hondo, el aire con sabor a victoria. Deslizó la pesada llave de bronce en la cerradura. Giró con un clunk satisfactorio y bien engrasado. La puerta se abrió hacia adentro sobre bisagras silenciosas, revelando el umbral de su nueva vida. Lo primero que la golpeó fue la vista, una pared de cristal que mostraba el brillante tapiz de Madrid por la noche. Lo segundo fue el aroma. No era la familiar colonia Tom Ford de Marcus. Era otra cosa, una fragancia sutil y elegante, gardenias blancas y algo afilado como cítricos. Y lo tercero que vio, de pie junto a la ventana de espaldas a la ciudad, fue a ella, la esposa. Isabella Thorne. Por un largo y suspendido momento, el mundo pareció inclinarse sobre su eje. Ava se quedó congelada en el umbral, la llave de bronce todavía apretada en su mano. Su mente luchando por reconciliar la imagen ante ella con la narrativa que había construido con tanto cuidado. Esta no era la mujer que había imaginado. La piel a Isabella de su mente era una matrona de sociedad desvanecida, envuelta en perlas y cachemir beige. Su rostro, una máscara de indiferencia agradable, pero cansada. La mujer que estaba ante ella era todo lo contrario. Isabella Thorne era alta y escultural, vestida con un mono negro sencillo, pero exquisitamente hecho, a medida que denotaba una elegancia tranquila y letal.
Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo, enfatizando las fuertes líneas de su mandíbula y sus pómulos altos. Sostenía un vaso de cristal de lo que parecía whisky, el hielo tintineando suavemente mientras se giraba, no con un sobresalto, sino con una gracia lenta y deliberada, como si hubiera estado esperando el sonido de la puerta todo el tiempo. Sus ojos, un marrón profundo e inteligente, se encontraron con los de Ava. No había sorpresa en ellos, ni ira, solo una evaluación tranquila e inquietante que hizo que Ava se sintiera repentinamente barata y expuesta en su vestido de reina. «Ava Sterling», dijo Isabella. Su voz no era el grito estridente de una esposa agraviada. Era baja, medida, y tenía una autoridad que llenaba la espaciosa habitación. «Eres puntual». Marcus siempre apreció la puntualidad. La boca de Ava se secó. Sus líneas cuidadosamente ensayadas, la mezcla de desafío y encanto coqueto que había preparado para su inevitable primer encuentro, se evaporaron. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?», balbuceó, las palabras torpes e inadecuadas. Marcus dijo que estabas en Asturias. Una pequeña sonrisa sin humor tocó los labios de Isabella. ¿Lo dijo? Marcus dice muchas cosas. Es una de sus cualidades más predecibles y, francamente, más aburridas. Tomó un sorbo lento de su bebida, sus ojos nunca abandonando el rostro de Eva. Cancelé mi viaje. Mi hermana lo entiende. Las emergencias familiares tienen prioridad. La audacia de Ava comenzó a regresar, impulsada por una oleada de adrenalina. Esto era una confrontación, entonces. Bien. Podía manejar una confrontación. Había ganado al hombre. La esposa era solo un obstáculo final que debía ser superado. Levantó la barbilla, dejando que la puerta se cerrara detrás de ella. «Creo que tú eres la que necesita irse», dijo Eva, su voz temblando solo ligeramente. «Marcus y yo necesitamos hablar. Él está terminando las cosas contigo. Probablemente esté subiendo ahora mismo para decírtelo». La sonrisa de Isabella se amplió, pero no llegó a sus ojos. «Oh, no dudo que esté en camino. Cree que viene aquí para un fin de semana de pasión sórdida y predecible con su último proyecto». Hizo un gesto alrededor del opulento ático. «Probablemente te dijo que este iba a ser tu nuevo hogar, nuestro nido de amor». La palabra «nuestro» quedó en el aire, una flecha venenosa. «Lo es», insistió Eva, apretando la llave en su mano, sosteniéndola como si fuera un talismán. «Él me dio la llave». La mirada de Isabella cayó sobre la llave de bronce. Dejó su vaso sobre una mesa con tapa de mármol con un suave clic. «Sí, esa llave, la llave de invitados. Una hermosa pieza de teatro, ¿verdad? Bronce macizo, escudo familiar. Hace que una chica se sienta especial». Dio un paso adelante y de un pequeño bolsillo oculto en su mono sacó una llave propia. Era diferente, una simple y elegante tarjeta de platino cepillado. La sostuvo, dejándola atrapar la luz. «Esta», dijo Isabella, su voz bajando a un susurro conspirador, «es la llave maestra. No solo abre la puerta, controla todo el sistema, las luces, la seguridad, el ascensor privado. Puede conceder o denegar el acceso a cualquier otra llave, incluyendo el encantador pequeño chisme que tienes en la mano. Supe el momento exacto en que entraste al edificio. Ava, autoricé tu viaje en ascensor. Abrí la puerta para ti desde mi teléfono 30 segundos antes de que siquiera tocaras la cerradura». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el silencio atónito. «No entraste a tu nuevo hogar, entraste al mío,
y entraste porque yo lo permití. La sangre se escurrió del rostro de Ava. El vestido de seda se sintió de repente como un disfraz para una obra en la que había entendido catastróficamente mal su papel. El ático, que hacía unos momentos había parecido un símbolo de su triunfo, ahora se sentía como una jaula. La magnífica vista de la ciudad no era un telón de fondo para su nueva vida. Era una audiencia silenciosa para su humillación. ¿Por qué?, susurró Ava, la lucha desvaneciéndose de ella. ¿Por qué hacer esto? ¿Para regodearte? ¿Para echarme tú misma? ¿Regodearme? Isabela soltó una risa corta y seca. Oh, querida, esto es mucho más grande que regodearme. Regodearse es para aficionados. Esto es sobre negocios. Recuperó su bebida y señaló un par de amplios sofás blancos. Por favor, siéntate. Tenemos mucho que discutir y querrás estar cómoda. Marcus no estará aquí hasta dentro de 45 minutos. Y créeme, tú y yo necesitamos estar de acuerdo antes de que llegue. Ava se hundió en el lujoso sofá blanco, su cuerpo pesado y desconectado. La suave piel, que debería haber parecido la cúspide del lujo, ahora parecía engullirla por completo. Frente a ella, Isabela se sentó en un sillón a juego, la imagen de un control sereno y formidable. Por primera vez, Ava notó los detalles de la habitación, no como un decorado aspiracional, sino como extensiones de la mujer que la comandaba. El arte en las paredes no era el típico de un vestíbulo de hotel. Era una colección curada de piezas poderosas y desafiantes. Un abstracto feroz de Helen Frankenthaler, una escultura melancólica de Louise Bourgeois. Este no era el espacio de Marcus, era el de Isabela. Te preguntarás cómo lo supe, comenzó Isabela, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. No era una pregunta. Probablemente asumes una llamada telefónica llorosa de una amiga, una factura de tarjeta de crédito sospechosa, una mancha de lápiz labial en un cuello. Es lo que él esperaría. Es lo que tú esperarías. Marcus es una criatura de clichés. Se inclinó hacia adelante, sus ojos afilados y concentrados. Pero yo no lo soy. No me enteré de ti, Ava. Te descubrí. Hay una diferencia. Ava permaneció en silencio, su mente un torbellino de confusión y pavor. Marcus y yo, continuó Isabela, somos socios en algo más que el matrimonio. La marca Thorne Global se basa en una imagen, pero la fortuna familiar Thorne es administrada por el fideicomiso Beaumont, el fideicomiso de mi familia. Yo superviso las cuentas, las inversiones, las adquisiciones. Marcus es la cara, el negociador. Yo soy la arquitecta. Veo cada transferencia bancaria, cada factura, cada informe de gastos. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Hace 6 meses, noté una discrepancia, una menor, fácilmente pasable por alto. Una adquisición para nuestra colección de arte privada. Una escultura de una artista pequeña pero prometedora, comprada en la Galería Bennett de Granada. El precio estaba inflado. No por mucho, lo suficiente para ser sospechoso. Un 15% por encima de su valor de mercado. Hice una discreta investigación. La galería confirmó el precio de venta, pero el representante del artista confirmó la comisión mucho más baja del artista. La galería se había embolsado la diferencia. No era inusual, pero la documentación fue canalizada a través de una de las sociedades holding personales de Marcus, no por los canales oficiales de la fundación. Fue descuidado. Ava sintió un nudo frío en el estómago. La Galería Bennett. Su galería. Recordó la venta. Un cliente nuevo, descarado y rico, había entrado. Apenas miró el arte y compró la pieza más cara de la sala.
Su nombre era Marcus Thorne. Había preguntado por ella por su nombre. Esa transacción descuidada fue mi primera pista, dijo Isabela. Así que empecé a tirar del hilo. Le encargué a mi contable forense, un hombre encantador llamado Julián, que encuentra la belleza en las hojas de cálculo, que investigara todas las cuentas discrecionales de Marcus, y lo que encontró fue un patrón. La voz de Isabela carecía de emoción, como un CEO entregando un informe trimestral. Facturas infladas, honorarios de consultoría pagados a LLCs recién formadas sin historial operativo, donaciones caritativas que fueron canalizadas de nuevo a empresas fantasma. Marcus no solo me estaba engañando, Ava. Ha estado malversando sistemáticamente nuestros activos conjuntos. Del fideicomiso de mi familia. Ha estado usando nuestro dinero para financiar sus aficiones. Hizo un gesto vago hacia Ava. La implicación era clara. Ava no era un gran amor. Era una afición. Una afición cara y malversada. Los viajes a París, exploración de bienes raíces internacionales por constructores. La pulsera Cartier que te dio, registrada como obsequio corporativo. ¿Este mismo vestido? Los ojos de Isabela escanearon la seda esmeralda con fría indiferencia. Pagado con una cuenta designada para cabildeo y entretenimiento político. Ha estado construyendo una vida separada. Un nido separado con el dinero de mi familia. Cree que estoy demasiado ocupada organizando la gala anual del hospital como para darme cuenta de los millones de euros que ha estado desviando durante años. Ava sintió una oleada de náuseas. Cada regalo, cada gran gesto romántico estaba siendo recontextualizado como una transacción criminal. La narrativa de su gran historia de amor se estaba disolviendo en una sórdida historia de delincuencia de guante blanco. Así que cuando me enteré de que había dado un pago inicial para un yate y lo llamó The Ava, no fue difícil encontrarte, concluyó Isabela. Una búsqueda rápida en redes sociales, una verificación de antecedentes. Ava Sterling, ambiciosa, hermosa, trabajando en la misma galería donde comenzó la malversación. Todo fue muy limpio, muy ordenado y muy tonto por su parte. Ava finalmente encontró su voz, aunque era un mero susurro. ¿Así que lo sabías? ¿Desde hace cuánto tiempo? Tengo un archivo completo sobre ti y Marcus desde hace 4 meses, afirmó Isabela secamente. Sé sobre la suite que tienes en el Hotel Ritz. Sé que prefieres los lirios a las rosas. Sé que te prometió que me dejaría, que el divorcio era inminente. Usa esa frase cada vez. La última fue una instructora de yoga llamada Chloe. Antes de eso, una pasante de su oficina de Sevilla. Tú eres simplemente la más cara. La palabra golpeó a Ava con la fuerza de un golpe físico. Cada vez. La última. Ella no era la excepción. Era la regla. Era solo la última de una serie de mujeres intercambiables. El último proyecto. La humillación era tan profunda que asfixiaba. Se había creído una reina, una conquistadora. En realidad, era solo una partida en una hoja de cálculo. Un peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Isabela observó el horror que aparecía en el rostro de Ava, sin rastro de lástima. Verás, esto nunca se trató de salvar mi matrimonio. Mi matrimonio ha sido un acuerdo comercial durante una década. Esto se trata de proteger mi legado, la herencia de mis hijos y mi futuro. Marcus cometió un error fatal. Confundió mi silencio con ignorancia. Y ahora se reclinó, una depredadora a gusto. Es hora de liquidar el activo. El silencio en el ático se extendió, denso y pesado. El único sonido era el lamento distante de una sirena que se elevaba desde las calles de abajo.
Eva se sintió como si estuviera atrapada bajo un cristal. Cada ilusión que había albergado sobre su vida con Marcus estaba siendo sistemáticamente destrozada por la mujer tranquila e implacable sentada frente a ella. ¿Y Chloe? Logró decir Eva finalmente, el nombre atascado en su garganta. Chloe recibió un paquete de indemnización muy generoso y un acuerdo de confidencialidad una semana antes de que Marcus te conociera, dijo Isabela, su tono casual, como si hablara de un cambio menor de personal. Le dijo que necesitaba concentrarse en su familia. Probablemente te dijo que había sido miserable durante años y que tú fuiste la primera persona en hacerlo sentir vivo. ¿Me acerco? Las palabras eran casi una cita textual de lo que Marcus le había dicho en su tercera cita, su mano cubriendo la suya sobre una mesa a la luz de las velas. La intimidad de ese momento ahora se sentía grotesca, una actuación reciclada para una audiencia de uno. La mente de Ava corría, reproduciendo los últimos 6 meses con una nueva y horrible luz. Los repentinos viajes de negocios en los que era inalcanzable durante horas. Las veces que le había preguntado casualmente su opinión sobre la banca offshore o el arte como inversión. No estaba confiando en ella. La estaba usando, probando sus mentiras, quizás incluso implicándola subconscientemente en sus planes, asumiendo que estaba demasiado deslumbrada por el glamour para comprender la sustancia. Recordó una noche, hace un mes. Estaban en su estudio en su casa de campo en la Sierra de Madrid, un lugar que solo se le permitía visitar cuando Isabela supuestamente estaba fuera. Estaba al teléfono, discutiendo con alguien sobre logística y transparencia. Cuando colgó, estaba agitado. Se había servido un gran brandy y se había girado hacia ella. «Son los fideicomisarios de mi esposa», había mascullado. «Contables. Cuestionan cada pequeña cosa. No entienden que para ganar dinero hay que gastarlo. Para construir un imperio no se puede tener miedo de saltarse las reglas». Él lo había enmarcado como una lucha entre su genio visionario y su burocracia mezquina. La había hecho sentir como su única confidente, la única que realmente comprendía las presiones bajo las que estaba. Ahora, Ava entendía. No estaba hablando con su socia visionaria. Se estaba quejando con su activo malversado sobre las mismas personas que lo estaban acorralando. Él me dijo que este ático era una nueva adquisición para la empresa, dijo Eva, su voz hueca, mientras intentaba salvar algún pedazo de la fantasía. Un apartamento corporativo que iba a tomar para nosotros. Isabela rió, un sonido genuino y agudo esta vez. Mi querida, compré este ático con mi propia herencia hace una década, antes incluso de que la empresa de Marcus saliera a bolsa. Está a mi nombre, y solo a mi nombre. Él no tiene ningún derecho legal sobre él. Te trajo aquí, a mi casa, porque la arrogancia de hombres como Marcus no tiene límites. Él realmente cree que es el sol y que todos somos solo planetas que giran a su alrededor. Nunca se le ocurre que uno de los planetas podría ser simplemente un meteorito, esperando el momento adecuado para atacar. Isabela se levantó y se dirigió a una elegante credenza lacada. Abrió un cajón y sacó una delgada cartera de cuero. Colocándola sobre la mesa de centro entre ellas. La abrió. Dentro había documentos, fotografías y hojas de cálculo. «Evidencia», dijo Isabela simplemente. Deslizó una fotografía por la mesa. Era de Marcus, riendo en un yate. Su brazo rodeaba a una deslumbrante pelirroja. El nombre en el espejo de popa del barco era claramente visible. La Serenidad. ¿Esto fue tomado hace 2 años? Serenidad era el segundo nombre de Chloe, explicó Isabela con frialdad.
Lo hundió para cobrar el seguro 6 meses después, justo antes de que sus abogados redactaran la documentación para la Ava. No es solo un infiel, ¿ves? Es poco original. Empujó otro documento hacia adelante. Era un extracto bancario de una sociedad fantasma registrada en las Islas Caimán. Mostraba una transferencia de 250,000 euros a otra cuenta. La fecha de la transferencia correspondía al día después de que Ava había mencionado que buscaba invertir en la startup tecnológica de un amigo. Marcus se había ofrecido a gestionarlo por ella, un gran gesto de apoyo a sus ambiciones. Él había tomado su dinero. Eva miró el papel. Los números borrosos a través de una repentina película de lágrimas. No era solo la traición del corazón. Era la fría y calculada violación de su confianza, su ambición, su propia identidad. Él no la había visto como una socia. La había visto como una presa. ¿Me usó?, susurró Ava, la comprensión como una piedra fría en su estómago. Todo fue una mentira. Sí, asintió Isabela, su voz suavizándose por primera vez. No con lástima, sino con una especie de reconocimiento cansado. Te usó. Usó tu ambición en tu contra. Vio a una mujer joven, inteligente y hambrienta, y supo que podía venderte una historia que tú deseabas desesperadamente creer. Hace lo mismo en sus negocios. Encuentra la vulnerabilidad y la explota. Así construyó su imperio. Eva levantó la vista de la evidencia condenatoria, su propio reflejo devolviéndole la mirada desde la superficie brillante de la mesa. La mujer confiada y triunfante, que había entrado hacía 45 minutos, había desaparecido. En su lugar había una tonta bellamente vestida y desesperadamente ingenua. El carmesí de su lápiz labial ahora se sentía chillón, el esmeralda de su vestido como una marca. Una nueva emoción comenzó a brotar a través de la humillación y el desamor. Rabia, una furia fría y pura dirigida no a la mujer frente a ella, sino al hombre que había orquestado toda esta farsa. El hombre que, en este mismo momento, estaba en camino, esperando encontrar a su amante adoradora, esperando para comenzar su para siempre. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Eva, su voz dura, las lágrimas retrocediendo. Isabela cerró la cartera, una sonrisa débil y calculadora regresando a sus labios. Te lo dije, esto es un negocio. Marcus se ha apalancado al máximo. Está siendo investigado por la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, por uso de información privilegiada, aunque él no sabe que la investigación está tan avanzada como lo está. Mi testimonio, junto con la evidencia de mi contable, será suficiente para arruinar su reputación pública y congelar la mayoría de nuestros activos conjuntos. Pero para asegurar que vaya a prisión, para desmantelar verdaderamente su estructura de poder y que nunca más pueda tocar el dinero de mi familia o el futuro de mis hijos, necesito un testigo interno. Los ojos oscuros de Isabela se fijaron en los de Eva. Te necesito a ti. La oferta flotaba en el aire, audaz y aterradora. Cambió toda la dinámica de la habitación. Esto ya no era una confrontación entre una esposa y una amante. Era un reclutamiento. Ava miró a Isabela, viéndola ahora bajo una luz completamente diferente. No era solo una mujer despechada. Era una maestra estratega, moviendo sus piezas en un tablero que Ava ni siquiera había visto. ¿Quieres que haga qué?, preguntó Eva, su voz teñida de incredulidad. ¿Testificar contra él? ¿Por qué haría eso? Él me destruirá. Lo intentará, la corrigió Isabela con calma. Sus abogados te pintarán como una buscapleitos, una ramera amargada y despechada.
Intentarán sepultarte en litigios y difamar tu nombre en todos los tabloides del país. Por tu cuenta, no tendrías ninguna oportunidad. Se inclinó hacia adelante, su intensidad palpable. Pero no estarás sola. Estarás bajo la protección de mi equipo legal, los mejores abogados corporativos y de defensa criminal de Madrid. Te concederán inmunidad total a cambio de tu testimonio. El dinero que él invirtió para ti será devuelto discretamente de una cuenta privada mía. Los regalos, el apartamento que él pagaba, el coche, te los quedas todos. Considéralo un paquete de indemnización. Eva se quedó sin palabras. La magnitud del plan de Isabela era impresionante. Había pensado que esta noche era el clímax de su propia historia, pero era simplemente un personaje en el drama meticulosamente trazado de Isabela. ¿Por qué yo?, presionó Eva, una necesidad desesperada de comprender su papel en esta obra maquiavélica. Tienes documentos contables. Tú misma lo dijiste. Los documentos muestran transacciones. Necesito a alguien que proporcione el contexto, explicó Isabela, su voz precisa y clínica. Necesito que testifiques sobre las conversaciones que escuchaste, las llamadas telefónicas nocturnas donde se jactaba de engañar a los federales, la vez que usó tu portátil para hacer una operación bursátil, porque pensó que era irrastreable. Se volvió descuidado contigo, Eva. Se volvió arrogante. Te dejó ver detrás de la cortina porque fundamentalmente no te respeta lo suficiente como para creer que alguna vez podría ser una amenaza. Tu testimonio será el elemento humano, la narrativa que un jurado puede entender. Serás el clavo en su ataúd. La oferta esa era un salvavidas y una maldición. Por un lado, era un camino para escapar de los restos de su vida con su dignidad e incluso sus finanzas, sorprendentemente intactas. Por otro, significaba aliarse con esta mujer formidable e intimidante y participar activamente en la destrucción del hombre al que, hasta hacía una hora, había creído amar. Pero, ¿lo amaba? ¿O amaba el sueño que él le vendió? El hombre de los documentos, el que llamaba a sus yates como sus amantes y malversaba los fondos de su propia familia, no era el hombre que ella creía conocer. Era un extraño, un monstruo vestido con un traje a medida. El amor, se dio cuenta con una claridad nauseabunda, había sido por la fachada, y la fachada ahora estaba destrozada. ¿Y si digo que no?, preguntó Eva, probando los límites de su nueva realidad. La expresión de Isabela se endureció ligeramente. Si dices que no, procederé sin ti. La CNMV seguirá persiguiéndolo. Cuando lo hagan, todos sus asociados serán escudriñados. Y tú, señorita Sterling, eres una asociada muy prominente. ¿Ese dinero de inversión que te desvió? Eso se llama blanqueo de dinero. Los regalos pagados con fondos malversados. Eso es recibir propiedad robada. Sin mi protección, no serás un testigo, serás una cómplice. Eres una mujer inteligente, Ava. Haz los cálculos. Tu elección es entre una vida nueva, cómoda y tranquila, en algún lugar lejos de aquí, o una celda compartida con una instructora de yoga llamada Chloe. La amenaza fue pronunciada sin pasión, una simple declaración de hechos que la hacía aún más aterradora. Eva se miró las manos, que temblaban. Había entrado en ese ático buscando poder, y ahora estaba completamente indefensa. Su único movimiento era elegir un bando, y solo había un bando que ofrecía un futuro. Respiró hondo y tembloroso, el aroma a gardenias blancas y victoria llenando sus pulmones. ¿Qué tengo que hacer? Una sonrisa lenta y satisfecha se extendió por el rostro de Isabela. Por ahora, no haces nada. Te sientas aquí. Luces hermosa. Y cuando Marcus cruce esa puerta,
Interpretas el papel que él espera que interpretes. La amante cariñosa y adoradora. Le dejas creer que tiene el control. Le dejas entrar en el centro de la telaraña. Isabela miró el delicado reloj Patek Philippe en su muñeca. Estará aquí en 5 minutos. Se sorprenderá de verme, por supuesto. Mentirá. Intentará manipularnos a ambas, ponernos una contra la otra. Es crucial que no muestres tus cartas. Déjame hablar a mí. Tú solo necesitas sentarte ahí y ver el espectáculo. Tu único papel esta noche es ser la audiencia de su caída. Como si fuera una señal, un suave tintineo resonó en el ático. El ascensor privado estaba ascendiendo. «Es hora del espectáculo», susurró Isabela, levantando su vaso de whisky y tomando un último sorbo tranquilizador. Parecía una reina en su trono, esperando que el bufón de la corte cometiera su último y fatal error. El corazón de Ava latía en su pecho, un tamborileo frenético que anunciaba el comienzo del acto final. Las puertas del ascensor se abrieron con un susurro, y Marcus Thorne entró en el ático. Era exactamente como Ava lo recordaba, pero de alguna manera disminuido a la dura luz de la verdad. Era guapo, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que su coche, su cabello plateado perfectamente peinado. Sostenía una botella de Dom Perignon, añejo en una mano, y una caja de joyero de terciopelo en la otra. Su rostro estaba iluminado con una sonrisa segura y depredadora. La sonrisa que siempre usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato o comenzar una seducción. Sus ojos inmediatamente encontraron a Eva en el sofá, y su sonrisa se amplió. «Ahí está ella, mi diosa de verde», comenzó, su voz un ronroneo bajo e íntimo. Dio 2 pasos en la habitación antes de quedarse inmóvil. Su mirada se había desviado, finalmente aterrizando en la figura del sillón. Isabela. La transformación fue instantánea y asombrosa. La sonrisa confiada se evaporó, reemplazada por un destello de pánico, luego una máscara de compostura, fría y calculada. El titán de la industria se convirtió en un colegial atrapado con la mano en el tarro de galletas. «Isabela», dijo, su voz tensa. «Qué sorpresa. Creí que estabas en Asturias». «Los planes cambian», replicó Isabela, su voz suave como la seda. No se levantó. Simplemente hizo un gesto con su vaso hacia Eva. «Tienes una invitada, Marcus. No seas grosero». Los ojos de Marcus se movieron entre las 2 mujeres, su poderoso cerebro zumbando, tratando de procesar la escena, de encontrar un ángulo, una mentira que encajara. Eva casi podía ver los cálculos que se producían detrás de sus ojos. «Ava, querida», dijo, su voz recuperando parte de su encanto practicado, aunque tensa. «Esto es un malentendido. Isabela, mi amor, Ava es una asociada de negocios. Estábamos ultimando los detalles de una nueva dotación artística para la fundación. Yo solo traía una botella para celebrar». Sostuvo el champán, como si fuera prueba de su inocencia. La mentira era tan descarada, tan insultante en su simplicidad, que Ava casi rió. ¿Una reunión de negocios? Con un vestido de seda, a las 10 de la noche, con una llave de su ático privado. Isabela, sin embargo, permaneció perfectamente compuesta. ¿Una dotación artística? ¡Qué maravilloso! Yo dirijo la fundación, Marcus. Extraño que no estuviera al tanto de una nueva dotación lo suficientemente grande como para justificar una reunión personal en mi casa. Hizo una pausa. ¿Y la caja de joyas? ¿Es un sello corporativo para la nueva fundación? Marcus miró la caja de terciopelo en su mano, como si hubiera olvidado que estaba allí. Titubeó un momento. «Es un regalo corporativo.
para la galería de la señorita Sterling, por su cooperación. ¡Qué considerado!, dijo Isabela, su voz chorreando ironía. ¿Por qué no se lo das? Veamos este generoso regalo corporativo. Acorralado, Marcus caminó rígidamente hacia Eva. Evitó sus ojos, su mandíbula apretada. Le tendió la caja. «Para la galería», murmuró por lo bajo, la mano de Ava. Tembló al tomarla. Sabía lo que sería. Un collar de diamantes que habían admirado en un escaparate de la Milla de Oro la semana pasada. Una pieza que él había prometido que sería un regalo de preboda. Abrió la tapa. Allí, acurrucado en un lecho de terciopelo negro, estaba el collar, brillando bajo las luces del ático. Una hermosa y cara mentira. Cerró la caja con un clic agudo y definitivo. Miró a Marcus, realmente lo miró, y por primera vez no sintió nada. Ni amor, ni deseo. Solo un vasto espacio vacío, donde esos sentimientos solían estar. «Ya basta de teatro, Marcus», dijo Isabela, su voz cortando la tensión. Se levantó. Toda pretensión de cortesía había desaparecido. «El juego ha terminado». «No sé de qué hablas», fanfarroneó, tratando de recuperar la ofensiva. «Estás histérica, Isabela. Lo que sea que creas saber, sé sobre las sociedades fantasma registradas en las Caimán», interrumpió Isabela, su voz como el hielo. «Sé sobre las facturas de arte infladas de la Galería Bennett. Sé sobre los honorarios de consultoría pagados a una empresa inexistente en Sevilla. Sé que has estado malversando fondos del fideicomiso de mi familia durante la mayor parte de 5 años». Marcus palideció. El color se escurrió de su rostro, dejándolo con aspecto viejo y demacrado. «Eso es una acusación ridícula. Mi contable forense, Julián, no lo cree así. La CNMV tampoco lo cree. Han estado construyendo un caso contra ti durante meses, Marcus. Uso de información privilegiada, fraude electrónico, blanqueo de dinero. Es una lista bastante larga. Tú hiciste esto», susurró, sus ojos abiertos con una realización horrorizada. «Tú los alertaste. Protegí los activos de mi familia», lo corrigió. «Eras un pasivo, una mala inversión que debía ser eliminada. Y como cualquier mala inversión, tienes que ser amortizada por completo». Se hundió en el borde del sofá. La botella de champán se le escapó de la mano y rodó, desatendida, sobre la lujosa alfombra. «No puedes probar nada de eso. Es mi palabra contra la tuya». «No exactamente», dijo Isabela, su mirada hacia Eva. «Tenemos un testigo, alguien en quien confiaste, alguien que te vio realizando operaciones ilícitas en su portátil, alguien con quien fuiste descuidado, porque nunca imaginaste que podría ser algo más que una bonita distracción». La cabeza de Marcus se giró bruscamente hacia Eva, sus ojos llenos de una traición venenosa. «¿Tú? ¿Hablaste con ella?», gruñó, la fachada encantadora completamente desaparecida, revelando al hombre feo y desesperado debajo. «Después de todo lo que he hecho por ti, te di todo». Eva finalmente encontró su voz. Era tranquila, pero no temblaba. «No me diste nada», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Me diste mentiras pagadas con dinero robado. No diste, tomaste». La finalidad en su voz pareció romperlo. Se hundió la cara entre las manos. Sus anchos hombros temblaban. El titán no era más que un ladrón común atrapado en el acto. «Se acabó, Marcus», dijo Isabela, sacando su teléfono del bolsillo. «Mis abogados han presentado una demanda de divorcio por fraude financiero y adulterio. También han presentado una orden judicial para congelar todos tus activos personales, pendiente de la investigación federal. Se le ha instruido al portero que no te permita volver a entrar en el edificio después de esta noche.
Te quedarás en tu club. Sugiero que llames a tu abogado. Lo miró una última vez con una mezcla de desprecio y finalidad. Jorge y el equipo de seguridad te están esperando fuera de la puerta para escoltarte. No causes una escena. Ya has causado suficiente vergüenza por una noche. Con eso, le dio la espalda. Un gesto de despido definitivo. Marcus Thorne, el hombre que comandaba salas de juntas y construía rascacielos, se sentó roto en el ático de su esposa, completa y absolutamente derrotado. El amo del universo acababa de aprender que nunca tuvo el control. 6 meses después, el frío otoñal había dado paso al gélido invierno de Madrid. La ciudad era un torbellino de actividad, pero para las 3 personas cuyas vidas habían chocado irrevocablemente en esa suite del ático, el mundo había sido rehecho. La caída de Marcus Thorne fue rápida y brutal. La historia se publicó en El Expansión, una filtración cuidadosamente orquestada por el equipo de relaciones públicas de Isabela. Titán de la industria, procesado por un esquema masivo de fraude. Los sórdidos detalles de sus aventuras se mantuvieron en gran medida fuera de la prensa general, eclipsados por la magnitud de sus crímenes financieros. Isabela tenía razón. Su aventura con Ava era una nota al pie en la historia mucho más grande de su codicia. Estaba en libertad bajo fianza, esperando un juicio que todos sabían que perdería. Su empresa estaba en ruinas, desmembrada y vendida por partes. Su nombre, una vez símbolo de poder y éxito, ahora era sinónimo de deshonra. Era un fantasma, acechando la ciudad que una vez poseyó, su foto apareciendo ocasionalmente en los tabloides, con aspecto demacrado y derrotado frente a la oficina de su abogado. Isabella Thorne, sin embargo, había prosperado. Se había despojado del nombre Thorne como una piel vieja y había vuelto a su apellido de soltera, Isabella Beaumont. Había tomado el control total del fideicomiso Beaumont y la fortuna de su familia. En un movimiento de poder asombroso, había utilizado su propio capital para adquirir los mejores activos de la empresa colapsada de Marcus, cambiándoles el nombre bajo una nueva y poderosa entidad global, Beaumont. Las páginas de Sociedad ahora la retrataban no como la esposa agraviada, sino como una brillante y despiadada mujer de negocios que había extirpado el cáncer de su vida y había construido un imperio aún más fuerte sobre sus ruinas. Era más poderosa, más respetada y más temida de lo que Marcus jamás había sido. Era, en todos los sentidos de la palabra, la maestra, y Ava Sterling se había ido. Como prometido, los abogados de Isabela la habían protegido. Hizo una declaración discreta a la CNMBB, su testimonio la pieza final e irrefutable del rompecabezas. Su nombre nunca se mencionó en la prensa. El dinero que Marcus le había robado fue devuelto, junto con una suma sustancial que Isabela había denominado bonificación por reubicación y recuperación. Ava tomó el dinero y se fue. Dejó Madrid, dejó el mundo del arte, dejó a la mujer en la que había intentado convertirse. Se mudó a un tranquilo pueblo costero de Andalucía, cambiando el brillante horizonte de Madrid por el horizonte infinito del océano Atlántico. Compró una pequeña casa con jardín y se matriculó en un programa de arquitectura paisajística en una universidad local. Se había cortado el pelo rubio y lo había dejado volver a su color castaño natural. Cambió sus vestidos de seda por vaqueros y jerseys cómodos. Algunos días, caminaba por la playa y pensaba en la mujer del vestido esmeralda, que había entrado con tanta altivez en ese ático.
Sentía una extraña mezcla de lástima y desprecio por ella. Esa mujer había estado tan desesperada por una vida que nunca fue suya, tan dispuesta a creer en una hermosa mentira. Eva estaba aprendiendo a construir una vida que fuera real, una vida que fuera suya. No era tan glamurosa como la que había perseguido, pero era honesta. Era suya. Había entrado en ese ático como una amante, creyendo que estaba a punto de convertirse en una reina, solo para descubrir que era un peón. Pero al final, en un extraño giro del destino, fue la esposa agraviada quien le había dado el mayor regalo de todos. No la llave de un ático, sino la llave de su propia libertad. 2 años pueden construir un mundo nuevo. Para la mujer que ahora se hacía llamar Eva Martín, despojándose del apellido Sterling, junto con la vida que representaba, el mundo era de madera blanqueada por el sol, el aroma a agua salada y tierra, y la tranquila satisfacción de sacar vida de la tierra. El programa de arquitectura paisajística en Andalucía había sido su crisol y su salvación. Era una profesión arraigada en la realidad, en las estaciones y la paciencia. Un universo lejos del glamour transitorio y de alto riesgo de la escena artística de Madrid. Estaba en Málaga para un seminario de 1 semana sobre diseño urbano subtropical. Era un viaje financiado por su propio trabajo duro y una pequeña beca, un hecho que le daba un orgullo tranquilo y feroz. En su última tarde, se encontró de pie frente a la reluciente fachada de cristal del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, el escenario de una edición local de Arco. Por un largo momento, dudó en irse. Ese mundo era un fantasma, una vida pasada que ya no le pertenecía, pero la curiosidad y el deseo de probar la fuerza de su propia paz vencieron. Compró una entrada y entró. El aire era el mismo, esa mezcla única de perfume reciclado, fresco y caro, y el débil olor polvoriento a lienzo y dinero. Era una cacofonía de idiomas, de besos al aire y cumplidos insinceros. Hace 2 años, habría navegado por estos pasillos con el enfoque de un cazador, sus ojos buscando clientes potenciales, personas poderosas, un punto de apoyo en un mundo que siempre se sentía fuera de su alcance. Hoy, se sentía como una antropóloga observando una tribu extranjera. Vio la desesperación detrás de las sonrisas, la naturaleza transaccional de cada conversación. Vio a las mujeres jóvenes, hermosas y hambrientas, tan parecidas a lo que ella había sido, rodeando a los hombres mayores y poderosos. No la llenó de nostalgia, la llenó de un profundo alivio. Estaba deambulando por una exposición de galerías alemanas, admirando la belleza austera y brutalista de una escultura de hormigón, cuando una voz familiar cortó el murmullo ambiental. No era fuerte, pero transmitía la misma autoridad sin esfuerzo que recordaba del ático. Eva se quedó inmóvil, de espaldas al sonido. Venía de una pequeña zona de salón, acordonada, donde se estaba realizando una entrevista en vivo para un podcast de arte. Y con el nuevo fondo de adquisiciones de la Fundación Beaumont, decía la voz, no solo estamos invirtiendo en arte, estamos invirtiendo en el fundamento cultural de nuestras comunidades. Lentamente, Eva se giró. Allí estaba Isabella Beaumont, sentada en un elegante sillón blanco, la personificación de la gracia y el poder. Vestía un traje de lino blanco a medida, su cabello oscuro cortado en un estilo chic y más corto. Parecía más joven, más vibrante de lo que Eva recordaba.
El peso de la existencia de Marcus Thorne se había levantado, y en su lugar había un aura de control absoluto. Ya no era solo la esposa de un titán. Era la titán. Eva observó durante 10 minutos, hipnotizada. Isabela habló con inteligencia y pasión sobre el trabajo de su fundación, sobre el fomento de artistas emergentes, sobre la responsabilidad de la riqueza. Era encantadora, formidable y totalmente convincente. Al concluir la entrevista con una ráfaga de aplausos, un pequeño séquito de asistentes y curadores de museos la rodeó inmediatamente. Eva sintió un muro invisible entre ellos, el mismo muro que siempre había estado allí, solo que ahora podía verlo claramente. Se giró para irse, sintiendo que había visto suficiente. Había enfrentado al fantasma y no había sentido nada. Fue una victoria. Mientras navegaba entre la multitud hacia la salida, una mano le tocó suavemente el codo. Tenía la sensación de que eras tú. Eva se detuvo. Su corazón dio un solo y fuerte latido. Se giró para enfrentar a Isabela, quien de alguna manera se había desprendido de su órbita de admiradores y estaba de pie sola, sus ojos oscuros evaluando. «Isabela», dijo Eva, su voz firme. Era la primera vez que decía su nombre en voz alta. «Te ves bien», observó Isabela, su mirada recorriendo el sencillo vestido de algodón y las sandalias de Eva, su cabello castaño con mechas y su rostro sin maquillaje. No había juicio en su tono, solo una curiosidad distante. «California te sienta bien. Vi tu entrevista. Estás haciendo un trabajo increíble», replicó Eva, las palabras sonando formales y extrañas en su lengua. «Es lo que siempre estuve destinada a hacer», dijo Isabela simplemente. Un destello de algo ilegible pasó por sus ojos. Marcus fue sentenciado el mes pasado, 20 años. Probablemente saldrá a los 12 por buena conducta. La información fue entregada como un informe meteorológico, fáctica, distante. «Lo sé», dijo Eva. «Lo leí». Se quedaron en un pequeño hueco de silencio en medio de la multitud arremolinada, dos mujeres unidas por un pasado que parecía un sueño febril. La dinámica de poder seguía ahí, pero era diferente. Ya no era esposa contra amante, era una reina y una superviviente, reconociendo un campo de batalla compartido y quemado. «Siempre quise decirte algo», dijo Isabela, su voz bajando ligeramente. «Esa llave que tenías, la del escudo de espinas, era un atrezo, una falsificación». Eva la miró, sin comprender. «¿Una falsificación?» Pero abrió la puerta. «Lo hizo, porque yo ya había desbloqueado la puerta desde mi sistema. Marcus la mandó a hacer a medida a un joyero. Las llaves de invitado reales eran simples llaveros plateados. Creó esa cosa pesada y ornamentada solo para ti. Le encantaba el teatro de todo, el gran gesto. Quería que te sintieras como si te estuvieran dando la llave del reino». Los labios de Isabela se torcieron en una sonrisa irónica y sin alegría. Nunca entendió que el reino nunca fue suyo para regalar. De todas las traiciones, este pequeño detalle póstumo fue de alguna manera el más clarificador. La llave, el símbolo de su victoria, el objeto mismo que la había impulsado a ese ático, era una mentira. Una pieza de escenografía en una obra donde ella era la única que no sabía sus líneas. No era solo que las promesas fueran falsas. Los mismos accesorios eran falsificados. El conocimiento no trajo dolor, trajo una profunda y final sensación de liberación. Cortó el último hilo persistente de una historia que una vez se había contado a sí misma. «Gracias por contármelo», dijo Eva, y lo decía en serio. Isabela asintió levemente, casi imperceptiblemente.
Un asistente apareció a su lado, susurrando con urgencia. El mundo la estaba llamando de vuelta. «Mucha suerte con tus jardines, Eva», dijo. Y luego se fue, desapareciendo entre la multitud, una reina regresando a su corte. Eva se quedó sola un momento más, el ruido de la feria de arte desvaneciéndose en un zumbido sordo. Pensó en la llave falsa, el vestido de seda, el dinero robado, toda la fachada brillante y vacía. Luego pensó en el sol de Andalucía en su rostro, la sensación de tierra fértil bajo sus uñas, y la belleza simple y honesta de una semilla abriéndose paso hacia la luz. Había entrado en ese ático queriendo un reino. Había salido con algo mucho más valioso. Ella misma, dando la espalda al mundo del arte y las mentiras. Eva Martín salió a la brillante y cálida luz del sol de Málaga, y por primera vez se sintió completa y absolutamente libre. Y así termina la historia, no con una explosión, sino con la tranquila reconstrucción de vidas. Es una mirada cruda y sin concesiones a cómo las líneas entre el amor, la ambición y la traición pueden difuminarse en la búsqueda del poder. Vimos a una mujer, Eva, que pensó que estaba ganando el premio máximo, solo para descubrir que era solo una parte desechable de un juego mucho más grande y peligroso. Y vimos a otra mujer, Isabela, que fue subestimada y descartada, resurgir de las cenizas de la traición, no como una víctima, sino como la arquitecta de su propio y poderoso destino. Esta historia es un recordatorio de que la verdad es a menudo mucho más compleja de lo que parece, y a veces el mayor poder no proviene de abrir una puerta, sino de saber qué llaves guardar. Interacción con la audiencia y llamadas a la acción CTAs. Si esta historia de ilusiones destrozadas y alianzas inesperadas te ha cautivado, por favor, déjanos un comentario a continuación. ¿Qué te pareció el movimiento final de Isabela? ¿Crees que fue justificado? ¿Pudiste empatizar con el viaje de Eva? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Qué es lo más sorprendente que aprendiste de este relato? Tu participación ayuda a que nuestro canal crezca y te traigamos más historias tan apasionantes como esta. No olvides darle me gusta, compartir este video con alguien a quien le encante un buen drama y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia. Gracias por escucharnos.